Hola, mi nombre es Gabriela Peña Tirado, estudio en la Universidad Tecmilenio Campus La Marina Mazatlán y mi trabajo en esta actividad es hablarles un poco sobre la Guerra Fría. Este periodo se dio durante el siglo XX, en los años 1947 a 1991. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se dio en los años de 1947, durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de estado de la URSS en 1991. Entre los bloques occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Si bien esos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos que se comprometieron marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. ¿En qué consiste cada sistema económico, el capitalismo y el socialismo? E incluye el nombre de cada personaje que dio inicio o propuso cada uno de estos. El capitalismo es un sistema de organización económica caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del trabajo asalariado. El capitalismo es un sistema de organización económica descentralizado en el que el principio del máximo beneficio o lucro es el norte y guía de todas las decisiones económicas. Se utilizan los precios como señal informativa y el mercado como mecanismo general de coordinación. Adam Smith fue uno de los grandes personajes que inició este sistema económico. Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Adam Smith basaba su ideario en el sentido común frente al escepticismo. Defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Este pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se basa en normas ni en ideas nacionales, sino en sentimientos universales, comunes y propios de todos los seres humanos. El socialismo es un sistema económico y político basado en la propiedad pública o colectiva de los medios de producción, haciendo hincapié en la igualdad de todos los trabajadores según su forma de trabajo y la educación que hacen por la cantidad que producen. Un sistema económico socialista consistiría en un sistema de producción y distribución organizado para satisfacer las necesidades humanas o las demandas económicas, de modo que los bienes y servicios se producen directamente para usar en lugar de para el beneficio privado, promovido por el sistema capitalista. El socialismo utópico lo representó Karl Marx, conocido también en castellano como Carlos Marx. Él nació en Prusia el 5 de mayo de 1918 y fue un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre la teoría y la praxis. Junto a Friedrich Engels, es el padre socialista científico del comunismo moderno,
del marxismo y del materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y el Capital. Socialismo científico, su primer representante fue Engels, llamado a veces en español también Federico Engels. Vivía en parte de Prusia. Él nació el 28 de noviembre de 1820 y falleció el 5 de agosto de 1895. Fue un filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx. Fue coautor de las obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la Segunda Internacional. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Adeli Romero Osuna. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y cuento con una maestría en Educación. ¿En qué te puedo servir? Buenos días, maestra. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Durante el periodo de la Guerra Fría, los líderes mundiales eran Estados Unidos y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la URSS. En aquel entonces hay que recordar que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el bloque que quedó ganador fueron los que quedaron, como quien dice, a la cabeza del mundo. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Aquí, estas dos potencias, lo que tenían de diferente era que tenían un diferente sistema económico. Un país era socialista, que es la URSS, y el otro país era capitalista, democrático capitalista, ¿no? Entonces ahí está la enorme diferencia. En uno había libre comercio, que era en Estados Unidos, y en el otro lado era más socialista, el que estaba el que tenía el control de todas las situaciones económicas. Entonces aquí, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicaron un plan para que los países afectados de Europa se pudieran levantar, porque recordemos que fue una devastación de ciudades, mucha gente murió, entonces tenía que haber un plan para poderlos levantar de nuevo. Ese plan se llamó el Plan Marshall, pero ahí ese plan lo lanzó Estados Unidos, y lo que querían ellos era que aceptaran la ayuda económica, que era dinero, pero también querían que se hicieran del bloque capitalista democrático, o sea, del bloque, como que dice, estadounidense, no del lado socialista que era la URSS. Entonces ahí fue donde tuvieron esas diferencias y empezaron a ser, como quien dice, pues no enemigos, pero sí contrincantes, porque cada quien quería como de cierta forma repartirse los países que habían quedado pues devastados económicamente por la guerra. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Grecia fue uno de los países más afectados debido a que tuvo una revolución y Estados Unidos apoyaba una parte y la URSS apoyaba la otra. También Alemania fue un lugar donde se notó mucho lo que es pues la Guerra Fría, ya que acabó dividida por lo que fue el muro de Berlín. También hubieron otros países afectados como Vietnam, Cuba, Corea y también Israel, que de cierta forma por un motivo u otro, ya sea económico o militar, se vieron afectados. Entonces se tenían que aliar o del lado estadounidense o del lado de la URSS. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Muchísima gente estaba muy temerosa, había miedo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dos principales potencias a nivel mundial que tienen muchísimo armamento. Se empezaron a desarrollar muchos tipos de armas, que si fueran químicas, nucleares sobre todo. Entonces había tanto miedo de que hubiera una tercera guerra mundial que la gente lo que quería ya era paz.
Y esto dio también a que se dieran la creación de muchos organismos internacionales. ¿Para qué? Para crear un ambiente de armonía a nivel mundial y ya no regresar a aquella devastación de lo que fue la Segunda y la Primera Guerra. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Bueno, aquí ya hemos hablado un poquito de que era armamento nuclear, armas químicas, pero también fue una guerra desde el espacio. También empezaron a competir con satélites, quién mandaba el primer hombre a la luna, quién mandó el primer satélite, y que el Sputnik, y así empezó la carrera. Pero todo lo que se iba haciendo, también las bombas atómicas, o lo que es las bombas de hidrógeno, la bomba H, y empezaban a hacer demostraciones que las pasaban por la televisión. Entonces la gente veía el poder militar que tenía cada uno de los países. Entonces por eso también se contagiaba el miedo, pero sí tenían muchas armas, fueron desarrolladas durante esa época para demostrar de que yo tengo el poder, no te conviene hacer una guerra conmigo, y por lo mismo que era algo muy crítico, esto es muy crítica, porque estaban muy bien armadas y sabían que si detonaban algún arma de esa magnitud, iba a ser una devastación más grande que lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Mi opinión acerca de este tema es que es una etapa muy importante que todos debemos conocer y hablar de ella, ya que aquí ocurrieron grandes sucesos que en la actualidad aún siguen presentes y deben recordarse porque son realmente importantes. Pero también pienso que trajo consigo consecuencias muy malas. Por ejemplo, cuando se inventó la bomba nuclear, todo esto es muy importante reconocerlo, porque si llegara a ocurrir otra guerra mundial, pues ya sabríamos de dónde vienen las causas o quién lo inventó. El sistema económico, el socialismo, se me hace un sistema muy justo, ya que se dice que todos debemos de tener igualdad y debe ser justo. Y creo que en la actualidad todavía se sigue utilizando y sin él habría demasiados problemas.